Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, el tema de hoy es acerca de las mañaneras, lo que es la propaganda y la información. Recordemos que el INE y la presidencia se confrontan sin necesidad alguna, pero sí por la necesidad de ambos. Para empezar y poder enfocar de una manera más clara el tema, se le recomienda leer con suma atención los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se habla en términos generales precisamente acerca del uso de los recursos públicos y la propaganda gubernamental, ya sea en los tiempos oficiales o a través de distintos medios de comunicación. Es muy difícil hablar de términos complejos como la propaganda y la información sin que el público al que está dirigido no caiga en interpretaciones diversas y hasta contradictorias. Es normal, en todo proceso de comunicación siempre existe, más allá de la intención de quien elabora el mensaje y de las características de este, el hecho de que cada uno de los oyentes, cada uno de los receptores de ese mensaje le van a dar la interpretación de acuerdo pues a sus propios conocimientos, a su propia idiosincrasia, a su propia manera de ver el mundo en general. Eso es inevitable. Sin embargo, pues hay maneras de aproximarse en cuanto a lo que es el sentido, lo que es el significado, pues gracias a la palabra podemos entendernos. En este sentido, vale aclarar un poco esos términos, porque la propaganda gubernamental, es decir, la difusión de las acciones del gobierno, es una práctica necesaria para que la población sepa cómo se está administrando la hacienda pública por parte de políticos y funcionarios, qué es lo que están haciendo con nuestro dinero. En fin, esto por supuesto además actualiza el derecho a la información y a la transparencia, por lo menos en teoría, aunque en la práctica, como todas las cosas, siempre difiere un poco de aquello que es deseable, de aquello que es permitido, de aquello que todos quisiéramos que funcionara de la mejor manera, pero que pues la realidad funciona de acuerdo a su propio paso. Otra acepción, la cual pretende usar una de las partes, es la propaganda electoral, y tiene un sentido mucho más acotado esta idea, que se expresa a través de la propaganda partidista. Es decir, tenemos la propaganda en general, la gubernamental, tenemos la propaganda electoral, que es en general para cualquier ente, persona, y la propaganda partidista, que es propiamente la que realizan a través de las campañas, no solo los partidos, sino cada uno de los candidatos. Y recordemos que en este 2021 tendremos una gran elección en México con la nominación de al menos 15 gobernaturas, un cierto número de legislaturas y miles de lo que son presidencias municipales. Ese es el problema y esa es la idea de por qué en este año la propaganda y la difusión de cualquier mensaje del gobierno o de los funcionarios o políticos en general pues están siendo acotados por el Instituto Nacional Electoral, no por idea personal o propia, no en contra de o a favor de, sino simplemente porque se tiene que cumplir lo que establecen las leyes en México, desde la Constitución hasta los códigos electorales. En ese sentido, la información se supone al menos, debe estar libre de opiniones, de calificaciones o adjetivaciones, lo cual no sucede, por ejemplo, en estos comentarios que realizo, porque son un periodismo de opinión, no es de información. Bien, esta información podría discutirse, esa objetividad o esa falta de carga, ya sea partidista o electoral o ideológica. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo hay una intencionalidad, tanto por parte de quien expresa, quien comunica esos datos y quien los interpreta, es decir, el receptor de los mensajes que emitimos todos diariamente. De acuerdo a la Constitución,
y a la legislación electoral, la propaganda gubernamental tiene límites precisos a los que se debe ajustar todos los niveles de gobierno, los federales, los estatales, los municipales, así como los poderes respectivos, legislativo, ejecutivo y judicial. Este es el punto en el que difieren el INE y la presidencia. Para el presidente de México, en las conferencias mañaneras solo se dedica a informar y, según él, no hace propaganda gubernamental y mucho menos partidista. Para los partidos opositores, el ejercicio comunicacional de las mañaneras los coloca en desventaja, sobre todo durante el proceso y la jornada electorales. Pese a las deficiencias en el marco normativo, la difusión de las acciones de gobierno por sí mismas se deben suspender para no romper la equidad del proceso electoral. Incluso si solo fueran de carácter informativo, la difusión oficialista debe suspenderse durante las campañas electorales. Esto es algo que quienes ahora gobiernan siempre pidieron, que no se usaran los recursos públicos y los programas de gobierno con fines electorales y que los funcionarios no hicieran proselitismo a favor ya sea de esos partidos o de ciertos candidatos. Ahora bien, el abuso en materia propagandística no es exclusivo del Poder Ejecutivo Federal, también lo hacen los ejecutivos estatales y municipales, así también como los integrantes de los poderes legislativo y judicial. Es decir, la ley tiene que ser pareja para todos, no válida para unos e inválida para otros. En lugar de defender a ciegas o atacar sin razón, yo les pediría tanto a los AMLovers como a los AMLO-haters pues que lean la Constitución. Ahí les reitero, artículos 41 y 134 al menos, y desde luego, si tienen tiempo y realmente quieren dar opiniones con fundamento, pues de una vez se pasan al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que sepan bien a bien de qué se trata, de qué hablan. Por otra parte, lo que sí podrían seguir difundiendo son los temas recreativos y los relativos a la salud, a la educación y protección civil. Les recuerdo que estamos como Total Sapiens en Facebook, Twitter y YouTube. Y si desean más información, visite nuestro sitio web www.totalsapiens.com. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima.